Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la serie Del Sol Está Conmigo, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 1 de septiembre se estrenó oficialmente la serie Del Sol Está Conmigo, y horas antes de su estreno, el estudio de Shang cambió su foto de portada con una fotografía del personaje de Shen Yang, como también nos compartieron un nuevo póster de la serie anunciando su estreno. También la cuenta personal del personaje de Shen Yang estuvo actualizando su cuenta de Weibo anunciando el estreno de la serie. Tras el estreno de la serie, la plataforma de Maoyan anunció que la serie obtuvo una calificación de 9.5 tras el primer día de su estreno. También se anunció que la serie obtuvo una popularidad de más de 22.000 durante el primer día de estreno dentro de la plataforma de Tencent, como también anunciaron que la serie tuvo pedidos anticipados con más de 800.000 pedidos dentro de su plataforma. Por otro lado, Tencent anunció que el personaje de Shen Yang tuvo más de 1 millón en índice de popularidad tras el estreno de la serie. Por otro lado, la plataforma Ichiji anunció que la serie tuvo más de 700.000 en índice de popularidad durante el día de su estreno. Tras su estreno, la serie logró romper un récord al ser la serie con más alto puntaje durante el mes de septiembre, ya que a partir del mes de septiembre la mayoría de los programas que se emiten son programas escolares y mayormente se dan prioridad a esos programas, y cada año las series suelen tener puntajes muy bajos durante el mes de septiembre, pero en esta ocasión la serie Del Sol Está Conmigo tuvo un puntaje de 1,5, mientras que otras series que fueron emitidas durante el mes de septiembre tuvieron un puntaje de 0,9. Después del estreno de la serie, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con una nueva fotografía, como también nos compartió un mensaje que escribió sobre la historia de Shen Yang. El actor Liu Ruilin apoyó el estreno de la serie de nuestro Shan compartiendo una fotografía del personaje de Shen Yang en su cuenta de Weibo. Minutos después, nuestro Shan comentó la publicación del actor con un meme de un gatito. Durante el día de su estreno, tanto Shang como la serie fueron tendencia en diferentes redes sociales de China. El 2 de septiembre, el estudio de Shang nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Shang de los vestuarios que llevaría su personaje. El 5 de septiembre, la plataforma de Maoyan anunció que el personaje de Shen Yang se convirtió en el campeón semanal de la lista de popularidad de los personajes de Maoyan en la semana 35 del 2023. El 6 de septiembre, nuestro Shan fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Evelom. Esta marca se dedica a la venta de productos para el cuidado de la piel. El 9 de septiembre, la plataforma de Tencent anunció que la serie Del Sol Está Conmigo llegó a más de 10 millones de visualizaciones dentro de su plataforma. Durante esta semana salieron 2 entrevistas que tuvo Shang para el canal de CCTV 8 y para la serie. En la primera entrevista que tuvo Shang, él comentó lo siguiente con respecto a su personaje: muchos piensan que soy similar a Shen Yang, pero de hecho soy relativamente tranquilo en la vida real. Creo que era como él cuando trabajaba, quiero incorporar algunas oportunidades que tuve cuando era diseñador. También habló un poco sobre los padres de Shen Yang. Ellos son realmente lindos, son mis padres y siempre discuten todos los días. De hecho, en
en mi propia vida mis padres realmente discuten sobre algunas cosas pequeñas y triviales en su vida diaria y luego simplemente se quedan atrás. En mi opinión ha sucedido porque ambos se aman mucho, simplemente discutirán. Si se trata de una relación familiar ya no se preocuparían el uno por el otro, ya no tendría amor si no hay tal disputa. También habló sobre la relación entre Shen Yang y Hyunbin. Nuestro Shan dijo lo siguiente: creo que Hyunbin puede encontrar su sombra juvenil en Shen Yang y también Shen Yang aprende mucho de Hyunbin. Aprendió algunos métodos y técnicas para situaciones inesperadas en el trabajo, también de reducir su brecha con ella, y creo que también es el tema más grande que hemos reunido en nuestra obra y que las edades nos dotaron. Solo digo que lo que da la edad es que tienes más experiencia que las demás personas. Creo que Shen Yang tiene lo que ella no tiene y lo que ella tiene es lo que Shen Yang no tiene. Entonces lo que necesitamos transmitir es calidez mutua, crecimiento mutuo y hacer que la otra persona sea más valiente. La segunda entrevista que tuvo Shan fue para el canal. El 11 de septiembre nuestro Shan volvió a publicar una nueva fotografía de él donde nos muestra cómo va creciendo su cabello. Sin duda el cabello largo le queda muy genial. Se dice de que esta fotografía al parecer fue tomada antes de que Shan se dirija hacia el set de grabaciones de la película de la leyenda de los seres del cóndor en Mongolia. Durante esta semana el estudio de Shan nos estuvo compartiendo algunas fotografías de Shan que fueron tomadas durante las grabaciones de la serie, como también nos estuvieron compartiendo varios videos junto a Shan para promocionar la serie.下班了还不走啊？不走，还有些事情要做。明天下山有人说呢。说什么？哎，这么脏，这是谁给你的？让老板亲自给你开的。你藏着掖来了，没工作的见证是吧？我是新来的实习生。Hello， 我是7月广告的设计师盛阳，很高兴和你成为同事。加油！都下班了还不走啊？下班了还不走啊？ Por otro lado, la cuenta oficial de la serie nos estuvieron compartiendo también algunas fotografías publicitarias de la serie, como también nos estuvieron compartiendo algunos videos de detrás de cámaras de la serie.这个动作戏，这个是多。流氓！两极反转！流氓！我就这时候得躲吧？躲，对，啊，对，对，而且还有一个小玄机，对。一个就在这里，这里就是让口袋、请抬口袋一抬头，就在上面这一块儿，就在这里啊，请抬头啊。真能出来。算是明白了，这个家想要好，还是得。吃吧。没事。
志们再排一条，把帽子戴好。露露，接下来就看你表现了。到了。去。行。我觉得惨吗？好惨。我先帮我这样，你是说要说就说明显，对。他说出那个词啊。一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了长夜。El 1 de septiembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de la sesión de fotos que tuvo Yibo para los vestuarios que usaría su personaje en la película Unisolo. El 2 de septiembre se anunció que las dos empresas de Yibo se registraron exitosamente. El año pasado habíamos hablado sobre el rumor de las dos empresas que tenía Yibo, los cuales eran Logigi Board y Logigi Bank. Estas dos empresas fueron registradas dentro de la empresa donde Yibo tiene el 70% de las acciones, el cual se llama Tecnología de la Red del Horizonte de Tianjin. El 4 de septiembre se anunció que la película Unisolo logró superar más de 9 millones en taquilla. El 4 de septiembre, Yibo reservó 8 salas de cine para apoyar a 2 películas. La primera película se llama Nube Llameante. Para esta película reservó 4 salas de cine para apoyar a la actriz Yao Chen y a la productora Li Xiaohong. La segunda película se llama Polvo al Polvo. Para esta película de igual manera reservó 4 salas de cine para apoyar al director Da Peng que actuará dentro de esta película. El 4 de septiembre se anunció que la película Anónimo y la película de Rey de los Cielos participarán en la semana de apertura de cine de China, Hobart. El 5 de septiembre comenzó a salir un rumor donde se dice de que Yibo podría participar en otra película. Esta película se llama Abrazo y será protagonizada por Yibo y por el actor Chen Yong-shen y estaría dirigido por el director Li Xiaofeng. Hasta ahora sabemos que esta película tratará sobre el boxeo, donde el personaje principal tratará de cumplir sus sueños en convertirse en un gran boxeador, pero por ahora solo sigue siendo un rumor, así que debemos de seguir esperando al anuncio oficial. El 5 de septiembre se anunció que la serie del Camino hacia la Luz o de un viaje dorado podría estrenarse a finales de este año para conmemorar el aniversario del nacimiento del camarada Mao Zedong, pero aún se está revisando su estreno, ya que por otro lado salieron rumores de que la serie no podría ser estrenada este año y que su estreno se estaría realizando durante el año 2024. Recordemos que Yibo junto a la actriz Li Qing grabaron esta serie a inicios de este año y ambos son los protagonistas, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 6 de septiembre, la cuenta oficial del club de fans de las Moto TTS desmintieron un rumor que había estado circulando en Weibo donde se decía de que Yibo formaría parte de una serie que se llama Hogar en Pekín, pero este rumor fue desmentido rápidamente por las Moto TTS. El 6 de septiembre, después de mucho tiempo, nuestro Yibo volvió a publicar una nueva selfie de él, donde lo vemos usando un casco y unos lentes. Al menos esta vez pudimos apreciar los hermosos ojos de Yibo, ya que en su anterior selfie lo vimos todo cubierto. El 7 de septiembre se anunció que los abogados de Yibo entregaron al tribunal una copia de la demanda que había interpuesto Yibo a un usuario que había estado inventando algunos rumores de él que llegaron a afectar gravemente su imagen. La persona demandada se llama Yu Mau Mau. Dentro de esta demanda, Yibo pidió al tribunal a que se inicie la disputa en contra de este usuario para que pague todos los daños causados. Según rumores, al parecer esta persona habría estado tomando un examen de admisión para ser docente, lo cual se comenzó a cuestionar si una persona que comete estos actos debería ser realmente un docente y enseñar este tipo de actitudes a otras personas, así que esperan que el tribunal tome una decisión adecuada para que pueda sancionar a esta persona. El 9 de septiembre comenzó a salir un rumor donde se dice de que Yibo viajaría a Francia para estar presente en el desfile de modas de la marca Chanel. Este evento se llevará a cabo el 3 de octubre y al parecer Yibo estaría viajando hacia París a finales de septiembre, así que por ahora debemos de esperar al anuncio oficial. El 10 de septiembre se lanzó la canción y el video oficial de los Juegos Asiáticos de Hangzhou, en donde Yibo fue elegido para cantar la canción oficial de estos juegos, el cual lleva por título Fuego.
Tras el estreno de esta canción se publicó un video que llegó a ser tendencia en Weibo, donde se ve a Yibo ayudando a algunos niños a ponerse sus protectores para dar inicio con las grabaciones del video oficial para la canción. El 11 de septiembre, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones del video oficial de la canción para los Juegos Asiáticos de Hangzhou. Durante estos días, Yibo Oficial nos estuvo compartiendo algunos videos de Yibo que fueron grabados durante la sesión de fotos que tuvo para algunos eventos a los cuales asistió. Por otro lado, durante esta semana, Yibo Oficial nos estuvo compartiendo algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones de la película Uno y Solo, como también la cuenta oficial de la película nos estuvieron compartiendo algunos videos en su cuenta de Douyin. El 4 de septiembre, nuestro Gege realizó una publicación en su cuenta de Weibo para la serie Del Sol Está Conmigo. Dentro de su publicación, él mencionó algunas palabras que anteriormente habíamos leído dentro de uno de los CPNs que fue publicado a inicios del mes de agosto. Dentro de la publicación de Gege, él mencionó lo siguiente: protegiendo la belleza y la libertad de mi familia. Dentro del CPN que se publicó, nuestros chicos estuvieron en una llamada telefónica donde Didi dijo de que protegería la libertad de vestir de Gege. Al parecer, Gege usó las palabras que dijo Didi para su publicación. El 5 de septiembre se publicó una entrevista que tuvo la presidenta de la compañía de Didi junto a un paparazzi. Dentro de esta entrevista, el paparazzi le realizó algunas preguntas a la presidenta. Entre esas preguntas le dijo cuál de todos sus artistas le agradaba más o era su favorito, y la presidenta no dijo exactamente el nombre del artista, pero hizo entender que era Didi, ya que dijo que su artista favorito tiene una gran capacidad empresarial, también es alguien responsable y tiene una lealtad a la empresa. También respondió algunas preguntas que le hizo con respecto a los trabajos de Didi, como por ejemplo si Didi estaría en Street Dance of China temporada 6, y la presidenta solo respondió que eso lo mantendría en secreto. También comentó de que Didi es un artista que tiene bastante autodisciplina y es muy exigente a sí mismo, pero hubo una pregunta que también le hizo el paparazzi y le preguntó si el Bohun Yishao es real, o sea si el Yishan es real, y ella prácticamente dijo que sí. Tras esta entrevista llovieron muchas críticas hacia la presidenta, ya que no se vio muy correcto que colabore con un paparazzi que suele acosar y difamar a muchos artistas, así que comenzaron a cuestionar el accionar de la presidenta. Por otro lado, tras las declaraciones que dio la presidenta con respecto al Bohun Yishao, muchas tortugas no confían en las declaraciones que dio la presidenta, ya que ella suele decir muchas cosas para sacar provecho de ello. Según rumores, se dice que la presidenta es muy odiada por todos los fandoms de sus artistas, ya que consideran que no trabaja adecuadamente y que
solo lucra con los trabajos de sus artistas. Entre los fandoms que no les agrada mucho la presidenta está el fandom de las mototities y el fandom de las tortugas, ya que en varias ocasiones criticaron el accionar de la presidenta. Es por ello que las tortugas no creen mucho en lo que dijo la presidenta, ya que posiblemente lo hizo para complacernos y sacar provecho de ello. En lo personal yo vi algunos comentarios de que la presidenta es odiada por querer ser el centro de atención, pero por lo que veo hasta ahora, muchos de sus artistas le tienen confianza y cariño, y tal vez todo lo que se diga de ella no es cierto, así como también puede que sí. Creo que solo ella y sus artistas saben lo que sucede ahí dentro. Ahora, con respecto al paparazzi, anteriormente habíamos hablado de él en un caramelito, ya que en uno de sus en vivos algunos de sus asistentes comentaron un rumor sobre los chicos. No me acuerdo mucho sobre ese rumor, pero creo que dijeron que tanto Gege como Didi son muy cercanos y que durante las grabaciones de la serie Don't Tame ambos contrataron a un masajista. No me acuerdo mucho, pero creo que así era el rumor. Por otro lado, nuestro Gege y la presidenta se conocen desde hace mucho tiempo, ya que en varios eventos en los cuales han asistido ambos suelen saludarse. Puede ser que la presidenta sepa un poco sobre la relación de ellos, ya que la presidenta suele acompañar a Didi en algunos eventos y conoce a Gege, pero quién sabe, tal vez dijo todo eso para sacar provecho de ello y llevarse el cariño de las tortugas. En uno de los videos que publicó el estudio de Gege en su cuenta de Weibo, hubo un video que nos llamó mucho la atención, y es este video donde vemos a Gege mirando la hora para luego salir corriendo cuando apuntan las 18 horas. Para entender este capítulo voy a tener que spoilearles uno de los episodios de la serie, así que discúlpenme si aún no han visto la serie, pero es necesario comentarles para que puedan entender el caramelito. Bueno, en uno de los episodios Shen Yang estaba desesperado para que sean las 6 de la tarde porque iría a ver a Hyunbin, y como él es muy responsable tiene que esperar hasta las 6 de la tarde para que pueda salir de su trabajo, y en esa parte del episodio Shen Yang se encuentra mirando la hora hasta que sea las 6 de la tarde para luego salir corriendo, y en el video de Gege hacen referencia a ese momento. Nos parece curioso que Gege recreara esa parte de la escena sabiendo que contenía un Kadian. Si vemos la hora que nos muestra Gege son las 18 horas, pero en Kadian eso significaría Jibo para toda la vida. Gege pudo haber recreado otras escenas de la serie, pero optó por recrear una escena que contenía un Kadian que hacía referencia a Didi. El 6 de septiembre el estudio de Gege volvió a realizar una publicación en su cuenta de Weibo para promocionar uno de los episodios de la serie Del Sol Está Conmigo. En este video nos comparten una escena en donde Shen Yang fue rechazado por Hyunbin, y en la descripción de su video pusieron de que Shen Yang fue rechazado y piden que lo consuelen en línea. Momentos después Didi publicó su selfie en su cuenta de Weibo. Esta publicación lo hizo después de que pasaron solo 9 minutos de la publicación que hizo el estudio de Gege. Algunas hermanas creen que de esta manera Didi consoló a Shen Yang tras su rechazo, ya que después de mucho tiempo Didi publicó una selfie, y lo hizo cuando el personaje de Gege fue rechazado y piden que lo consuelen en línea. Y hablando sobre la selfie de Didi, hay algunos caramelitos que obtuvimos de su selfie. Algunas hermanas se dieron cuenta que la fotografía de Didi fue tomada desde WeChat, y esto es por la calidad de la fotografía. Esto quiere decirte que Didi envió esa fotografía a alguien y nos dio solo las migajas otra vez, pero la pregunta que todas nos hacemos es ¿a quién le envió esa fotografía primero? Por otro lado, el 5 de septiembre la serie Del Sol Está Conmigo publicó 2 episodios más para los miembros que tenían una cuenta VIP. En uno de sus episodios aparece la escena en donde Shen Yang comienza a admirar uno de sus dibujos que él ha realizado. Un dato sobre los dibujos que aparecen en la serie es que la mayoría de sus dibujos fueron hechos por Gege, incluido este dibujo que se encuentra apreciando Shen Yang. El dibujo que nos muestran es de unos ojos que están cubiertos por unos lentes que son muy parecidos a los que Didi está usando en su selfie, y coincidentemente Didi publicó esa selfie un día después de haberse estrenado ese episodio. ¿Coincidencia? No lo creo. Durante la entrevista que tuvo Gege para el canal de CCTV 8, él comentó algo sobre una de las escenas entre Shen Yang y Hyunbin. Nuestro Gege dijo de que tuvo que improvisar en una escena en donde Shen Yang está abrazando a Hyunbin y le dice a Hyunbin que le permitiera recargar su energía. Estas líneas que dijo Shen Yang no estuvieron dentro del guión, pero Gege simplemente lo dijo, por lo cual al final de la escena el director decidió quedarse con esas líneas porque le gustó mucho. Hay 3 CPNs que podrían tener conexión con lo que dijo Gege, pero en lo personal considero que solo uno de ellos logró tener más relación con lo que dijo. En este CPN nos comentan que tanto Gege como Didi estuvieron separados por mucho tiempo, y que cuando se volvieron a encontrar Didi fue corriendo a abrazar a Gege, y mientras ambos estaban abrazando, Gege le preguntó a Didi si estaba todo bien o si pasaba algo, y Didi solo le dijo de que se estaba recargando. Ahora ya sabemos de dónde sacó Gege la inspiración para poder improvisar en esa escena.
Bueno, hermanas, vamos a hablar de uno de los rumores que causó mucha euforia dentro del fandom de las tortugas. Como les dije en el anterior video, tanto Gege como Didi estarán en Mongolia para grabar cada uno sus películas. El 1 de septiembre Gege llegó a Mongolia para comenzar con sus grabaciones, pero en cuanto a Didi no sabemos en dónde se encuentra en estos momentos, ya que las grabaciones de la película de La Sirena se están grabando de manera muy privada, así que por ahora solo sabemos que Gege se encuentra en Mongolia. Desde el 1 de septiembre se le vio a Gege saliendo y llegando a su hotel con total normalidad, hasta que a partir del 3 de septiembre comenzaron a suceder algunas cosas que estaban fuera de lo normal, ya que cuando Gege salía del hotel comenzaron a colocar unas cortinas, y cuando Gege regresaba al hotel volvían a poner las cortinas, pero esta vez pedían a los del hotel que apagaran las luces de la entrada para que no se viera nada. Al inicio se decía de que seguramente Gege no quería ser fotografiado por las personas que estaban a las afueras del hotel, y es por ello que colocaron esas cortinas. Hasta ese entonces se creía eso, hasta que el 8 de septiembre, cuando Gege regresó de su trabajo, vimos que varias personas bajaron junto a él. Cuando Gege se fue del hotel por la mañana de ese mismo día, él tenía puesto un pantalón blanco y se fue solo con su asistente y su guardaespaldas, y cuando regresó al hotel bajaron varias personas aparte de él. Dos de ellos fueron su asistente y su guardaespaldas, pero la otra persona no logramos reconocerlo muy bien quién era, ya que apagaron las luces del hotel para que no se reconociera a esa persona. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a regresar a los primeros días de septiembre. Cuando Gege se iba a trabajar, su asistente y su guardaespaldas salían cubiertos con una mascarilla, y cuando colocaron las cortinas, que fue el 3 de septiembre, se publicó este video donde muchos decían de que la persona que salía detrás de Gege era Didi, pero no era él, ya que en otro ángulo se logró ver que era el asistente de Gege. Según rumores, se dice que Gege tuvo unos días de descanso donde aprovechó esos días para tener una sesión de fotos en Mongolia para su cumpleaños. No sabemos qué días fueron sus descansos, pero a partir del 8 de septiembre la persona que no logró ser reconocida estuvo entrando y saliendo del hotel junto a Gege. La última vez que se le vio fue el 10 de septiembre por la noche. De ahí, el 11 de septiembre, Gege volvió a salir del hotel, pero esta vez solo con su asistente y su guardaespaldas. Cuando todos comenzaron a sospechar de que Gege tenía un invitado, por así decirlo, varias personas comenzaron a esperar a Gege a las afueras de su hotel para descubrir quién era esa persona. Esta situación solo logró que Gege reforzara más la manera en cómo debería de cubrirse, y a partir del 12 de septiembre las personas que cargaban las cortinas comenzaron a cubrirlo desde adentro del hotel para que no se viera absolutamente nada. Pero el 14 de septiembre, cuando Gege volvió a salir del hotel para ir a su trabajo, ya no colocaron más las cortinas y él salía con total normalidad. De igual manera pasó cuando regresó, ya no ponían más cortinas y tampoco se apagaban las luces del hotel. Entonces, ¿por qué durante casi toda una semana Gege estuvo colocando cortinas para que luego dejara de usarlos? ¿Acaso su invitado ya se fue del hotel y es por eso que ya no necesita ser encubierto? ¿O es que aún sigue en el hotel y Gege solo usa las cortinas cuando esa persona tiene que salir junto a él? Y por cierto, ¿alguien sabe dónde está Didi en estos momentos? Ahora, ¿por qué se dice que el invitado de Gege sería Didi? Pues bien, el 8 de septiembre, cuando esta persona llegó, tenía una pañoleta colgando en su mochila, y como todas sabemos, Didi suele tener una pañoleta en su mochila, pero como el lugar estaba oscuro no se logra distinguir de qué color es, ya que la pañoleta que usa Didi es de color celeste, y como las luces del hotel estuvieron apagadas no se logró distinguir de qué color era la pañoleta que tenía el invitado de Gege. En segundo lugar, la persona que se ve en los videos que está completamente cubierto camina muy parecido a Didi. Se ha comparado varias veces y se puede ver que la forma en cómo camina Didi es muy parecido a la de esa persona. En tercer lugar, nadie sabe en dónde está Didi en estos momentos. La última vez que supimos la ubicación de Didi fue cuando publicó su selfie, ya que en su publicación la ubicación que nos muestra es que se encuentra en Beijing, ya que desde ahí fue realizado su publicación, pero desde ahí no se sabe en dónde está, ya que ni siquiera las mototities tienen conocimiento de eso. Y en cuarto lugar, creo que esto fue lo que más hizo sospechar que esa persona era Didi, fue porque algunas hermanas se dieron cuenta que tras la revelación de esos videos, vieron que Didi había desactivado la ubicación de su cuenta de Douyin. Al igual que en Weibo, la aplicación de Douyin también tiene la función de revelar la ubicación que tienen los usuarios cuando hacen algún tipo de actividad dentro de su aplicación, pero a diferencia de Weibo, Douyin tiene la posibilidad de desactivarlo, ya que en Weibo es imposible de hacerlo, y casualmente Didi desactivó su ubicación cuando comenzó a salir el rumor de que ambos estaban juntos en Mongolia. Por ejemplo, Yibo Oficial y Shaosan Studios tienen sus ubicaciones activadas donde dicen de que están en Beijing, ya que desde ahí fueron hechas sus últimas publicaciones. Con respecto a Gege, aparece que está en Mongolia, ya que su última actividad fue realizada desde ahí, pero en la cuenta de Didi no aparece esa función porque está desactivada, así que no sabemos dónde está Didi en estos momentos.
Cuando ya este rumor comenzó a ser esparcido, nuestro Gege aparece con una fotografía de él que hizo dudar aún más, pues resulta que los labios de Gege estaban un poco hinchados y lastimados. No es necesario que Gege nos diga qué es lo que le sucedió porque ya lo sabemos. Algunas hermanas también comentaron de que Gege tiene un chupetón en el cuello, pero yo ando en duda ya que puede ser la sombra de su cabello que hace simular que es un chupetón, pero quién sabe, tal vez sea cierto. Y por último, algo que nos dimos cuenta era de que nuestro Gege tiene un collar que lo tiene usando por más de un año, ya que en varias ocasiones lo vimos usando ese collar, pero hasta ahora no sabemos cómo es ese collar, pero al parecer ese collar es muy significativo para él, ya que no ha dejado de usarlo por más de un año. ¿Acaso estamos frente a un collar muy significativo como lo es el collar de Huesito? Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.